esto es un poco lo que hay, ¿verdad? Lo que tenemos en mente, ¿no? Y sobre todo para todos los que estáis buscando conocer, saber algo más en un contexto tridimensional. Y es por eso, en parte, que aún no se ha descubierto, como ya os he dicho en algún momento, pero está a punto de ser descubierto, pues esa cámara enterrada en el interior de la Esfinge de Giza, bajo tierra. Muchos de vosotros tenéis la esperanza de abrir pues esa puerta mágica, ¿verdad? Y encontrar una biblioteca de volúmenes dorados que contienen todos los secretos de la creación. Y bueno, muchos consideran esto como una especie de película, ¿no? Con la humanidad recibiendo las enseñanzas, las respuestas a lo desconocido. Pero esta imagen es muy ajena a la realidad que os aguarda, ¿no? Cuando se descubran esos salones simbólicos conectados con las estancias de Amenti, ¿no? Y lo que vosotros creéis que está escondido bajo las arenas donde se encuentra la gran pirámide de Giza. De alguna manera muchos estáis aprendiendo ahora genética y la matriz del ADN, ¿no? Y habéis empezado a codificar la sabiduría secreta sin daros cuenta, ¿no? Y verdaderamente lo que está por venir es inimaginable para la mayoría, ¿no? Esa biblioteca cósmica que buscáis bajo las arenas y buscáis en tantos lugares, ¿no? La parte más física está en poder de la Fundación 1-1 y la otra está en vuestro ADN, ¿no? Toda esa biblioteca, por llamarlo de alguna manera, está en vuestro ADN. La matriz original del macrocosmos, ¿no? Que está en el microcosmos. Y todo es infinito, todo está en el todo. Desde la semilla, el despliegue y del árbol, desde el árbol, la regeneración. Y tened en cuenta que vuestros responsables, para muchos de vosotros verdaderos dioses de la ciencia genética, apenas están rozando la superficie, ¿no? Y han logrado adelantos hasta este momento, por ejemplo, han reproducido vida a partir de una matriz, ¿no? Sí que ha resultado extraño para muchos, ¿no? Pero podéis tener la seguridad de que se hallan en curso trabajos mucho más intrincados de manipulación genética y que también hay muchos desaprensivos que han creado mutilaciones y mutaciones espantosas, ¿no? Y esto lo habéis contemplado ya a lo largo de la historia conocida, ¿no? Y ese horror potencial de facultades semejantes en manos de los que no saben qué hacer con ellos, pues es peligroso, ¿no? Es posible que, tal y como se desenvuelvan las cosas en la polaridad de la realidad de la Tierra, podéis imaginar en algún momento por qué se han ocultado los secretos precisamente donde menos se os ocurriría mirar, que es en el seno de vuestras moléculas de ADN, ¿no? Es un lugar que si os ponéis a pensar, pues resulta obvio, ¿no? Para enterrar un código, el código de vuestro ADN, el arquitecto y el receptáculo inteligente del conocimiento que reside dentro de vosotros, tan infinitamente como vosotros pensáis que está fuera. Ni siquiera las palabras de los que pasaron antes por aquí, maestros iluminados como Buda o Cristo, ¿no?, fueron suficientes para mostrar el camino, porque sencillamente en aquel tiempo, y esto continúa, no podíais concebir la propia divinidad que está en vosotros, ¿no? Vosotros sois entes seleccionados para buscar vuestros milagros fuera de vosotros, en los dioses, siempre con el sueño de encontrar la olla de oro.
Pero os dais cuenta de que según este mito, el oro está al final del arco iris. Tenéis que considerar el espectro de vuestra propia luz, de vuestro propio sistema de chakras. Y entonces habréis encontrado otra llave importantísima para abrir el arca del tesoro, ¿no? Claro, siempre la inquietud persiste, ¿no? ¿Qué hay debajo de la esfinge, ¿no? El guardián de Giza. Y os lo he dicho muchas veces, pero cuando a lo largo de la semana la gente me vuelve a preguntar sobre ello, pues vuelvo a explicarlo, ¿no? Ahí está el catalizador vibratorio necesario para que recuperéis las 10 hebras del ADN que se atrofiaron cuando se instaló aquí la segunda ionosfera o red electromagnética alrededor del planeta. Y ese catalizador ha de accionarse dentro de poco, y entonces la alquimia comenzará una vez que el secreto se ha revelado, ¿no? No obstante, esta llave va a girar, va a dar vueltas únicamente cuando un número suficiente de vosotros llegue al nivel de conciencia requerido para reintegrar el tercer filamento del ADN. Y una vez que sepáis y que entendáis bien cómo opera esto en los planos holográficos, entonces desaparecerá vuestro deseo de penetrar en esa cámara, ¿no? Porque en realidad es peligroso. Y así, en vuestra búsqueda tan apasionada por resolver los misterios, tenéis que cuidaros de no entrar en ese vórtice, salvo que seáis invitados a hacerlo, ¿no? Porque solamente uno, en este momento, solamente uno, un maestro codificado, puede ser capaz de liberar las claves de los archivos, y tenéis que superar muchos obstáculos antes de que se os pueda mostrar esa información. Y la esfinge, ¿qué pasa con ella? Es única. Hay esfinges en otras partes también, como en Marte, siempre hacen el papel de guardianes, ¿no? Aquí refleja simbólicamente la escultura de la Tierra, y bueno, ya se está explorando, ¿no? Poco a poco, y ya se está reconociendo el sincronismo de la aparición de ese tipo de escultura en este momento del despertar. Ahora bien, lo que aún falta por descubrir es que debajo de la esfinge, entre otros aposentos, existe un portal multidimensional cuya función es la salvaguardia de la activación, ¿verdad? Y ese tercer elemento de la triangulación con estos dos vórtices solamente surgirá cuando el maestro codificado que está aquí dé la orden oportuna, ¿no? Y así aparecerán los códigos de entrada, y así se preparará para la gran apertura, ¿no? Todo se está preparando para ayudar a encaminaros de regreso a la luz con la guía de los emisarios de luz, de los mensajeros de la luz, de los reinos más elevados. Y todo esto se ha estado preparando activamente desde hace mucho tiempo, desde hace muchos miles de años de aquí. Y en estos momentos, a medida que este sistema estelar entre en esta fase dinámica de su transmutación, pues poco a poco se irán activando estas claves imprescindibles para la ascensión universal. Y también hay un nivel de interpretación que tenéis que contemplar en relación con las cámaras y construcciones situadas debajo de la meseta de Giza en Egipto. Y una vez que reconozcáis todo esto, entenderéis mejor el axioma de cómo es arriba es abajo, ¿no? Porque debido a vuestros orígenes estelares, y ya os hemos revelado desde hace poco tiempo que todos tenéis orígenes estelares, todos, absolutamente todos. Y debido a eso y a vuestro anhelo subconsciente de regresar,
Pues claro, no tenéis mucho tiempo, ¿no? O pensáis relativamente poco en lo que sucede debajo, es decir, en el interior de vuestro propio cuerpo o en el cuerpo de un Himesh, y sentís la tierra bajo vuestros pies como una certeza física, como una delimitación, en tanto en cuanto tendéis a interpretar el más allá como una extensión de vosotros mismos hacia afuera y hacia arriba, la mirada puesta en las estrellas, ignorando que por debajo y por dentro de vosotros sois palmo a palmo tan interminables y vitales como la infinita inmensidad de la galaxia. Vosotros, aquí todavía muchos de vosotros, oráis a las 4 direcciones de norte, este, sur y este, el sentido lunar horizontal, pero ignoráis a menudo el plano solar vertical, que representa las direcciones de arriba, abajo y la dirección de adentro, donde se produce la intersección o cruz, con el concepto bidimensional del centro y la absolución del equilibrio en el resplandor de la luz del alma. Así que, una vez más, os sugerimos que en vuestros altares, para ahorrar y para poder vibrar en esas 7 direcciones que en algún momento os he comentado, norte, oeste, sur, este, arriba, abajo, adentro. Tenéis que empezar ya a tomar cartas en el asunto, porque aquí vuestros científicos, controlados por gobiernos, han encontrado una justificación muy conveniente para negar la vida en la galaxia mediante un simple análisis de las condiciones atmosféricas de otros cuerpos planetarios y de la aplicación de fórmulas biológicas de la Tierra, y entonces deducen que no existen medio ambientes habitables fuera de aquí porque no se dan las mismas circunstancias. Están equivocados. Considerando que su capacidad exploratoria se limita aún a muy pocos planetas de vuestro sistema solar y a una óptica extremadamente limitada. Fijaros que los que se dedican a profundizar un poco en esto que llaman la astrología utilizan la eclíptica, que es uno solo de los infinitos planos que hay. Ya os podéis imaginar si tienen alguna posibilidad de acertar, ¿no? O sea que esta situación de los científicos aquí, ese punto de partida que es erróneo, no tiene en cuenta los niveles multidimensionales y asume que la vida tendría que desarrollarse sobre la superficie de un cuerpo celeste y punto, ¿no? Y estos cuerpos celestes tienen muchas capas, son como las capas de una cebolla, pero no solo muchas capas, sino capas en todas las 7 direcciones, ¿no? Debajo de la superficie de muchos cuerpos celestes en el universo viven un número infinito de civilizaciones con toda su complejidad y diversidad de formas. ¿Qué me diríais si os dijese que en todos los lugares del universo donde mejor se vive es en el interior, no en el exterior? Aquí en la vida bajo la superficie en Himesha proliferan colonias que han poblado muchas capas durante millones de años de aquí. El concepto de que haya vida bajo la superficie a muchos les deja desconcertados y perplejos, y sin embargo yo creo que sois perfectamente conscientes de las especies del mundo animal, los reptiles y los insectos que penetran y hacen sus madrigueras en las cuevas y en las grietas de la tierra. No olvidéis que en ella abundan ríos y canales y pozos subterráneos, y no os habéis dado cuenta todavía que el agua es el requisito esencial para la vida, el agua y la luz. La mayoría de los seres intraterrestres no requiere tanta luz para sobrevivir. Y de hecho hay vida sin la luz del sol, distinta, pero la hay también. Aunque la mayoría de comunidades intraterrenas aquí tienen luz también a través de elementos que ellos han desarrollado. Por ejemplo, la ionización del aire, que se enciende y se apaga, o mediante la creación de soles artificiales, ¿verdad?
Y aunque para vosotros, hijos e hijas de las estrellas, eso sea todavía inconcebible, no lo recordéis, la capacidad de la vida de adaptarse a las condiciones ambientales y de transmutarse en formas nuevas es uno de los ejemplos más profundos de vuestra propia inmortalidad. Y tampoco pienso yo que deberíais pasar por alto el hecho de que la mayoría de los gobiernos de estos países vuestros, que están más desarrollados, han creado también túneles complicadísimos y bases y zonas militares de lanzamiento subterráneos, muchos de ellos en los desiertos. Ni siquiera os imagináis que los desiertos contengan grandes instalaciones con lanzaderas espaciales bajo la arena. Nadie sabe, nadie ve, imposible de fotografiar. Y muchas de estas áreas están siempre habitadas y han funcionado con mucha eficiencia durante muchos años. Hay otros centros de este tipo que sirven como si fuesen estaciones futuras de evacuación para los líderes mundiales y la élite militar, ¿no? Y eso pues formando parte de ese plan de emergencia que tienen en caso de que se presente pues una tercera guerra mundial y que al final destruya las condiciones de vida en la superficie. Yo no sé vosotros qué pensáis, pero ante una catástrofe de ese tipo, no sé, como uno prefiere terminar cuanto antes, porque estar escondidos ahí, salir a una superficie donde ya no queda nada y demás, eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Claro, muchos de vosotros suponéis que a lo mejor ellos, los gobiernos y estas personas saben más de lo que dan a conocer, pero no importa porque ya vosotros estáis recordando, da igual que os lo digan que no. Tenéis que empezar, y muchos ya habéis empezado a expandir vuestra visión a fin de incorporar realidades posibles que habéis ignorado, que habéis olvidado, ¿no? Ha habido civilizaciones perdidas que existieron mucho tiempo y que existieron aquí, en esta realidad tridimensional, primero en la superficie de la Tierra y posteriormente a medida que progresaban debajo. Y muchas de las mutaciones creadas a través de su experimentación genética pues aún pueblan el interior de esta esfera. De igual modo, pues sí queremos recordaros que vuestros laboratorios biológicos, los principales, están bajo tierra. Pero ahora estáis recordando otra vez, siempre, ahora más, pero siempre recordando el pasado, ¿no? Y trazar un paralelo con el pasado, pues a lo mejor estimula vuestra memoria ancestral, porque de alguna manera algunos tenéis recuerdos vagos de haber estado en otros mundos, ¿no? O que han estado aquí, que habéis vivido incluso bajo el suelo, ¿no? Al final, todo esto es algo que sigue estando conectado, ¿no? Porque si me refiero nuevamente a la conciencia de la superficie y a esas 7 direcciones sagradas que os dije antes, pues podemos llevar vuestra atención a la gran pirámide de Giza, esa forma piramidal de 4 lados que en realidad corresponde a la mitad de un octaedro, ¿no? Y refleja la vibración masculina, por cuanto apunta al exterior de cara al sol, y la otra mitad del octaedro pues es la pirámide femenina, está al revés, bajo tierra. Se extiende hacia el interior apuntando al centro de la tierra, que es el reflejo etéreo, el mismo de la forma de arriba. Y así, dado que vuestra percepción de la pirámide pues se ha limitado casi exclusivamente al estudio de la mitad de su cuerpo etéreo, de la mitad superior del octaedro, pues nunca habéis podido descifrarla realmente, ni tampoco imaginar por qué o cómo llegaron los antiguos egipcios a tales extremos para crearla, o si fueron ellos u otros quienes la crearon. En cualquier caso, yo pienso que muchos de vosotros estáis fascinados solo por la estructura superficial, es decir, la mitad yang de la totalidad,
en tanto que el misterio de los secretos más impenetrables de Egipto está en su unificación con el reflejo yin que nace debajo y que no tiene nada que ver con esas columnas que dicen que han aparecido y demás. No es así. Esta es la sabiduría, como se os ha mostrado una y otra vez, y que ha sido expresada tímidamente en esos símbolos sagrados que maneja el Tai Chi Tu, la estrella de 6 puntas, el sol y la luna y el árbol de la vida. Pero si ahora visualizáis el reflejo de la estructura etérea que se extiende hacia dentro de la Tierra y meditáis en la forma geométrica completa del octaedro, así como en las representaciones correspondientes de las direcciones contenidas en su interior, entonces lo que va a pasar es que facilitaréis vuestra comprensión de la verdadera función de la Gran Pirámide, un prototipo de energía libre, creado para prestar servicio a los seres conscientes de Nimimesh desde tiempos inmemoriales. Y vosotros, que estáis ahora utilizando ese símil que hacen los que estudian, ¿verdad?, la astrología y que hablan de la era de Acuario, pues ahora estáis recibiendo el regalo de las claves de la geometría de Sirius, que os van a permitir aprovechar la energía del acelerador en el momento en que estéis liberados, estéis listos y ya no tengáis esas limitaciones que os han impuesto desde las jaulas tridimensionales. Por eso es sumamente importante que reconozcáis al octaedro. Ya sabéis, el octaedro es una pirámide arriba y otro al revés, abajo, bajo tierra. Y que reconozcáis el octaedro como una representación geométrica de esas 7 direcciones a las que me refería antes. El 7º punto es la intersección epicentral en el centro, es decir, el adentro. Es el centro corazón, que es el centro, la glándula del timo, por decirlo así, del gran octaedro. Es el dorje tibetano puro, el diamante por excelencia. Es la forma geométrica interior de la estrella tetraédrica entrelazada. Y bueno, tal vez aquí nunca se haya sabido buscar bien dentro del corazón de la Gran Pirámide, porque habéis estado indagando con los ojos físicos y escuchando la música equivocada. Por eso hay una correspondencia de alguna manera entre la posición de vuestro chakra de la corona y la ubicación de la cámara del rey o sala del transportador, como la llamamos nosotros, dado que se requería la activación de la glándula pineal del faraón cuidado desde niño para poder finalizar la activación del gran acelerador. Y esto estaba situado en el vehículo del sarcófago de granito, ahí se ponían para esto. El faraón utilizaba el principio de activación del Merkaba para hacer que la pirámide etérea femenina, magnética, la de la superficie hacia abajo de la Tierra, girara en el sentido de las agujas del reloj. Y así, al mismo tiempo, el cuerpo etéreo de la pirámide material masculina, que era la eléctrica, y que es la que estaba en la superficie, se activaba para girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando el tono vibratorio llegaba a la frecuencia que resonaba con el WAM de la Tierra, la nota musical, entonces esto atraía la forma piramidal magnética etérica hacia arriba, hacia la forma masculina eléctrica. Es decir, la de la superficie giraba en sentido contrario a las agujas de un reloj y la de la base siguiendo la dirección de las agujas de un reloj. Ambas formaban una esfera o forman una esfera cuando se activan y generan, entre otros asuntos, una invisibilidad para todo el territorio. Y esto sucedía básicamente, como digo, intradimensionalmente con movimientos rotatorios opuestos, que es lo mismo que se hace en el Merkaba, pues por ejemplo, para activarlo y obtener la invisibilidad. Y así hasta que la fuerza de estos dos campos de interacción pues llegaba a succionar el fuego del Kundalini de
Ganesha, en una espiral que se elevaba desde su centro, atravesaba los canales de energía de los corredores y catapultaba al faraón a través de las barreras dimensionales de vuestro continuo espacio-tiempo. Igual que vuestro propio cuerpo, explota en un extático fuego, el espíritu, cuando la llama corre, ¿verdad?, por las redes conductoras, activando o reactivando o amplificando la señal de vuestros chakras y luego resplandeciendo en la corona. Y esta es la verdadera función de los corredores. Vuestra comprensión de estos pasillos como indicadores de niveles de iniciación es exacta en parte nada más. La palabra pirámide, que viene del griego piros, que quiere decir fuego, y medio, describe este proceso muy bien, pero sin la imagen completa del octaedro y de una mayor conciencia de lo etéreo. Nunca podríais encontrarle sentido al misterio más impenetrable posiblemente de este mundo tridimensional. El secreto del proceso de materialización, es decir, el descenso de regreso al cuerpo, consistía básicamente en invertir el proceso de tal forma que lo masculino eléctrico giraba en el sentido de las agujas del reloj y lo magnético abajo, femenino al revés, en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Y así la fuerza generada por las formas al separarse producía la materialización o la desmaterialización, y por consiguiente el faraón retornaba de sus incursiones estelares a su carruaje de granito. Esta era la situación. Y esto es como debéis imaginarlo, ¿no? Quiero mencionar que el granito siempre se utilizó, y ahora también, en el transformador por una razón muy especial, y es que combina los elementos del cuarzo y del feldespato, que son minerales que, como hacéis, son buenos conductores y que además son conductores de inteligencia intergaláctica. La naturaleza porosa de este conglomerado mineral pues hacía las veces de conductor que canalizaba la energía creciente del fuego, una vez que la fusión de las mitades magnética y eléctrica de ese gran octaedro pues había llegado a su clímax, ¿verdad? Por eso la tecnología de Sirius fue traída aquí en su tiempo, y todos los primeros faraones, que eran los guardianes entonces de los registros, conocían los secretos, porque era ese su legado. Y aquí yo me permito sugeriros que los faraones heredaron un conocimiento que les hizo posible utilizar la gran pirámide tal y como vosotros utilizáis vuestros cohetes. Y llevo un tiempo diciéndoos que todo eso está en poder desde hace mucho tiempo de la Fundación 1 a 1 y que lo pondremos a disposición de todos muy pronto. A partir de todo esto es que trascienden las limitaciones físicas del espacio y ya no estaréis expuestos a nada más, ¿no? O sea, esto, claro está, hay que administrarlo a cucharaditas, ¿no? Porque no todos estáis iguales. Es decir, es necesario primero hacer un trabajo de homogenización, ¿verdad?, antes de utilizar de forma colectiva el principio del Merkaba, esos campos de energía en rotación opuesta o contrarrotatorios, como queréis llamarlos, que se funden entre sí. En los próximos años iremos sacando mucha información, mucha luz acerca de los discos giratorios y campos de energía rotatoria, porque los avistamientos reales de estructuras que se ven en vuestros cielos ahora cada vez más, solamente unos pocos son genuinos, la mayoría corresponden a experimentos de estos gobiernos de aquí y de su interacción o intercambio a veces con seres de procedencia exterior que están aquí y que quieren ayudar a la humanidad. En otros casos son imágenes holográficas creadas para establecer un puente con vuestro cuerpo mental y prepararos así para la fusión de realidades multidimensionales a medida que el sistema solar en su conjunto entra en posición. Y si entendéis
un poco o habéis leído el modelo de energía libre, pues os vais a dar cuenta que no habrá necesidad en el futuro de naves espaciales, ¿no? Os vais a mover vosotros solos mediante un proceso de desintegración e integración, y seréis portadores de luz, no tendréis la posibilidad de chocar con nada por ahí, por el espacio, ¿no? Así que vienen buenos momentos, que no se van a necesitar vehículos de ningún tipo, ¿no? Es un momento especial que a mucha gente ilusiona, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es tiempo también de abrir vuestra imaginación y ver que en realidad existe vida en todas partes, y que aquí mucho de lo que buscáis afuera está aquí y está bajo la superficie del planeta, ¿no? Y que hay experimentos que son extensiones de este conocimiento ancestral, pero bueno, que poco a poco os vamos a ir soltando a cucharaditas, ¿no? Porque por eso estamos aquí y por eso estamos haciendo lo que hacemos, y por eso tenemos este programa, una serie de personas, todos miembros del SIM, de ese grupo de soñadores, ilusos, inocentes, inmensos. Pero así poco a poco, a cucharaditas, así es como crecen también los bebés, a cucharaditas, hasta que ya son grandes y se valen por sí mismos. Eso es lo que va a suceder, y eso es lo que hemos venido a hacer. Nos estamos intentando ayudar a recordar.